De hablar del tema que también tiene mucho impacto a nivel nacional, que es la situación de la ciudad de Rosario. Sabemos que es una de las ciudades donde hay mayor nivel de violencia de nuestro país, o tal vez la ciudad donde existe ese mayor nivel de violencia. Bueno, hubo cajeros baleados, escuelas, una situación muy grave en estos últimos tiempos. Sí, en estos últimos días y horas, te diré, exacto. y todo me parece que tiene alguna vinculación con la decisión del gobernador Maximiliano Puyaro de restituir a los pabellones de alto perfil a los jefes narcos y sicarios en la unidad penitenciaria 11 de Piñero, entre otras medidas que ya vienen anunciando. Y entonces ocurrieron estos tiroteos furibundos contra un banco, una escuela pública, en una escuela 9 primaria, 9 tiros que no lastimaron a nadie de casualidad, hospitales, y en uno de esos ataques, en un hospital, justamente dejaron en un cartón, escrito a mano una amenaza contra Puyaro, que dice: no va a proteger a tu familia, habla del ministro, la vamos a encontrar. Atentamente, la banda del 9, Pinolandia. Puyaro, no te metas con el pabellón 9 de Piñero. Bueno, más amenazas contra el gobernador y medidas en horas muy convulsionadas. Exactamente. Bueno, y para hablar de la ciudad de Rosario y la situación que se está viviendo en estos momentos, qué mejor que invitar a Rodrigo Miró, uno de los periodistas que más conoce lo que está pasando ahí, en ese punto caliente de la provincia de Santa Fe, a quien, como siempre, agradecemos el contacto. Hola, Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí los escuchaba con la presentación. Exactamente. Sí, bueno, a ver. Son horas complicadas. A ver, en realidad estamos terminando un año que parece que es eterno. Si yo les digo que este mismo año, por ejemplo, balearon el supermercado del suegro de Lionel Messi, claro, o que este mismo año secuestraron un joven que salía de ensayar con su banda y lo asesinaron frente a la cancha de Newell's, o si les digo que este mismo año acribillaron a tiros a un colectivero, bueno, y podría seguir y contarles cosas que pasaron todas este mismo año y que nos hacían decir cada vez que alguien llamaba desde algún medio de Buenos Aires, La Plata, otro lugar del país: bueno, sí, hemos superado todos los límites, y es como que el límite se fue corriendo y superando día a día. La bailarina ahora fue este año también, ¿no? Sí. El caso, sí. ¿Cómo? El caso de la bailarina, la chica estaba en la parada de colectivos, también fue este año. Eso pasó también acá, pero fue en julio del año pasado, julio de 2022, fue el crimen de Claudia Del Devio y su hija Virginia Ferreira, una bailarina que estaba, digamos, una chica joven que estaba con su mamá esperando un colectivo. Ahí está. Y bueno, una banda narco mandó a disparar y matar a quien fuera, esa era la orden, para mostrar control en el barrio, porque lo habían perdido y el líder estaba preso en una cárcel. Pero sí, es un año que ha sido muy, pero muy intenso, que parece no terminar más, y que ahora, con el recambio de autoridades en la provincia, como ustedes decían en la introducción, tuvo un nuevo capítulo, que yo les diría que fue una saga casi express, así muy rápida, de 3 o 4 hechos, todos muy cerquita uno del otro en tiempo. El martes a la mañana estábamos haciendo el primer encuentro de la prensa con el gobernador Puyaro, que acababa de asumir acá en Rosario, en la sede de Gobernación. Él tiene su pasado, para quien está escuchando la radio ahora en La Plata y no lo conoce. Él fue gobernador de la provincia, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe entre 2015 y 2019, cuando el gobernador era Miguel Lipschitz, que falleció. Llega a la gestión en la provincia después de un fracaso del que fue gobernador hasta hace pocos días, Omar Perotti, que había prometido cuando asumió, su consigna había sido la paz y el orden. Por eso uno puede decir que en estos 4 años, si había una vara con la cual medir la gestión de Perotti, era el tema de la seguridad. Bueno, evidentemente no le fue muy bien, y entonces la gente eligió a quien había sido ministro de Seguridad para tomar el control de la provincia. La prioridad, les diría que número 1 de Puyaro, es ordenar la seguridad, brindar seguridad y sobre todo pacificar Rosario, que tiene un promedio de homicidios 4 o 5 veces superior al resto del país hace varios años. En ese contexto, les decía, primer encuentro con el gobernador el día martes por la mañana, después de asumir, y estaba hablando con nosotros, y en la conferencia de prensa nos cuenta a los periodistas que un par de horas antes, habían intervenido en una de las cárceles de la provincia, en la localidad de Piñero, para reubicar presos vinculados a bandas criminales en un pabellón de presos de alto perfil. Uno, cuando más o menos va intuyendo y leyendo las noticias policiales y sigue los casos y sigue las bandas, intuyó en ese momento que venía alguna réplica, alguna devolución en la calle. Bueno, horas más tarde nos enterábamos
que habían disparado contra un cajero del Banco Macro, había clientes adentro, eran las 5 de la tarde, y habían dejado una nota amenazando al gobernador y a toda su familia, como ustedes decían. La respuesta, la contrarréplica, digamos, o la respuesta del gobierno provincial fue meterse en la cárcel de Piñero e irrumpir y hacer requisa en ese pabellón 9 que había firmado la amenaza. Horas después hubo un atentado contra el hospital más grande de Rosario, que es el Hospital de Emergencias, con una nueva amenaza al gobernador. Esta mañana hubo 50 allanamientos en casas, viviendas de todos los familiares de esos presos que están en la cárcel de Piñero. Se obtuvieron un montón de teléfonos para seguir con la investigación respecto de, en principio, que estos ataques y amenazas al gobernador surgieron desde la cárcel, fueron instigadas desde la cárcel, y luego imagino que también para armar el entramado de las bandas hoy en Rosario. Así que bueno, esto es como un juego de ajedrez, ¿no? Le quieren marcar la cancha, evidentemente, y bueno, la respuesta, en este caso, inmediata de parte de las autoridades. Sí, yo hablaba con gente de Fiscalía hace un rato, después de finalizar los allanamientos, porque llama la atención un dato para ustedes que en el programa siguen de cerca siempre los temas policiales. Hubo 47 allanamientos, no hubo ningún detenido. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Era una excursión de pesca? Claro. Dicho vulgarmente, como se dice a veces en la jerga policial y de fiscales. En realidad lo que me decían es, nosotros tenemos un mapa de cómo están armadas las bandas, cómo operan y cómo desde una celda muchas veces se manda a ejecutar un homicidio, una balacera, una extorsión en la ciudad de Rosario, mandada desde la cárcel. Entonces lo que digo, estamos cambiando opiniones como una mesa de café. Creo que la decisión de la Fiscalía, de las 3 fiscalías que ordenaron los allanamientos esta mañana fue, bueno, si ustedes mandaron a hacer un atentado a balazos y amenazaron al gobernador, vamos a ir a la vivienda de cada uno de sus familiares para mostrarles que sabemos a dónde están y cómo se comunican y a tener los teléfonos para frenar esta partida de ajedrez que vos decías. Rodrigo, Alejandra Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La forma de controlar a este tipo de bandas, por un lado, bueno, me parece que el control a la cárcel, en las unidades penitenciarias, me parece que es básico, porque desde ahí siguieron funcionando, por ejemplo, las bandas como Los Monos, pero el control del dinero, una vez que le sacan el dinero, el poder económico y financiero a estos tipos, ya es como que le sacás todo poder, o por lo menos los dejás con muchísimo menos poder. ¿Cómo se puede avanzar sobre eso? Bueno, sería largo de charlar y explicar, pero creo que el problema lleva varios años, que tiene numerosas aristas o puntos por el cual entrarle. Uno de ellos es, que vos decís, la capacidad económica para corromper, por ejemplo, el servicio penitenciario. Nosotros recordemos en febrero de este año, en esta cárcel que fue allanada esta mañana y la noche y el martes por la madrugada, tiene desde febrero un sistema de escáner que es parecido al que hay en un aeropuerto. Cuando uno pasa o ingresa a la cárcel de Piñero, nos pasó el día que lo pusieron en funcionamiento y fuimos a conocerlo como periodistas, uno pasa por debajo de un arco, como en los aeropuertos, y si tiene un llavero, el celular en el bolsillo, o lo que sea que tenga escondido en el pie, en la media, donde vos quieras, te lo detecta un escáner, un rayo X, y te dice, mira, estás llevando el llavero en el bolsillo escondido del pantalón. O sea que si eso estuviera funcionando las 24 horas, no debería haber habido, como pasó, que entraron a requisar celdas y encontraron teléfonos y, escuchen esto, lo dijo un fiscal hace un rato, el fiscal Franco Carbone, en una de las celdas había un búnker de drogas. Claro. No, es una cosa increíble. Pero con tanto poder, tanto dinero, digamos, ¿cómo? No solamente te corrompe a un guardia penitenciario, te corrompe jefes policiales, fiscales, jueces, digamos. Me parece que ahí está el poder de las bandas criminales, está en el dinero. Bueno, a propósito de eso, no está vinculado a esto que estamos hablando ahora de los allanamientos de esta mañana, pero me quedo con la anécdota que escriben, en realidad un dato que escriben los colegas Germán de los Santos y Hernán Lascano, a quienes respeto mucho. Sí. Han publicado hace muy poquito un libro que se llama Rosario, y tiene una saga de historias criminales vinculadas a las bandas en los últimos años. El primer capítulo de ese libro es recopilan lo que fue el intento de fuga frustrado de Esteban Alvarado, uno de los líderes narcos que maneja parte del territorio narco en Rosario, preso en la cárcel federal de Ezeiza hoy. En ese, no sé si ustedes lo recuerdan, la anécdota de ese intento de fugarse en un helicóptero de la cárcel. A último momento, ese plan se frustró porque uno de los que iba a participar, que era quien iba a pilotear el helicóptero hasta el patio de la cárcel de Ezeiza, se arrepintió, contó la situación a la justicia infiltró a la banda y el helicóptero fue retenido a tiempo antes de llegar a la cárcel de Ezeiza. Pero voy con esto.
En una de las conversaciones que tiene la justicia federal respecto de este intento de fuga, quien iba a hacer el operativo de ir a buscar a Esteban Alvarado a la cárcel, le dice en un momento, lo cuentan en el libro, los dos colegas, bueno, sale, creo que era $450.000, una suma grande en dólares, el helicóptero, traerlo desde España, luego a Paraguay, de Paraguay a Entre Ríos, pintarlo, repintarlo y llevarlo para que esté listo para volar. Y Esteban Alvarado le responde, no te hagas problema, yo soy un banco. Claro, exactamente. Rodrigo, última pregunta de mi parte y obviamente agradeciéndote el tiempo que dispensaste para esta charla con nosotros. Para que la gente, bueno, sepa y pensando un poco lo que se viene, recordamos cómo le fue a Puyaro cuando fue ministro de Seguridad. Está bien que es otro cargo ahora, pero bueno, él tuvo un pasado por ahí. Sí, a ver, también sería más largo para charlar. En el 2017 y 2018 había un tándem que ahora se repite, porque Puyaro también estaba en sintonía con Patricia Bullrich, o sea, se conocen desde hace tiempo. En aquel momento hubo 1 o 2 años en el cual bajó el nivel de homicidios y se detuvo a gran parte o alguna parte de los integrantes, de los líderes de las bandas en Rosario. No obstante, hay un fenómeno que ha pasado, que es que con los líderes presos de las bandas, el delito no solo que se mantuvo, sino que creció, porque hay gente que entró por un delito menor o común a la cárcel, y dentro de la cárcel se convirtió en un líder de una banda. Es decir, en la cárcel se ha potenciado, en lugar de decir, bueno, cortaste con el delito, por eso digo esto, se promocionaba o se decía con Puyaro como ministro de Seguridad, hemos puesto presos a varios integrantes de las bandas, luego dentro de las cárceles se fueron reagrupando. Hay un problema enorme que es la gestión hoy del sistema penitenciario, provincial y federal. A propósito de eso, un cortito, un anticipo, hoy a las 3 de la tarde, en unos minutos, se reúnen el gobernador Puyaro, que viajó a Buenos Aires, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que viajó con él, los encuentran allá, con Patricia Bullrich, que los recibe con la excusa o con lo urgente de la amenaza del gobernador, pero además con una agenda de trabajo como prioridad número 1, les diría, Rosario y la seguridad. De hecho, Javier Milei, en los poquitos renglones de su discurso al asumir frente al Congreso de la Nación, que ustedes lo escucharon, habló de Rosario, la ciudad que ha sido tomada por los narcos. Sí, ahora Bullrich se hace cargo del control del sistema penitenciario federal también, así que imaginamos que... Claro, bueno, esta es una novedad, ya no queda bajo la órbita de justicia, sino bajo la órbita de seguridad. De hecho, hoy los funcionarios de seguridad aquí de la provincia lo que decían es que le van a pedir urgente, en la gestión de Alberto Fernández había como compromiso la construcción de una cárcel federal en la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Coronda, con capacidad para 400 presos. Según lo que nos dijeron hoy, no puedo dar fe porque no estuve en el lugar, está casi lista la obra, solamente faltan algunos detalles e inaugurarla y ponerla en marcha. Bueno, le van a pedir que apuren para poder tener rápido, porque lo que pasa también es esto, en algunas cárceles de la provincia conviven presos de la justicia federal con presos provinciales, y esos presos federales son casi todos por causas narco. Por lo tanto, la idea es que estén solos y aislados en esa cárcel federal nueva en la provincia. Bien. Rodrigo, te agradecemos muchísimo, muy, muy gentil de tu parte, como siempre. Gracias. Un abrazo. Chau. Un abrazo, gracias, muy amable. Bueno, Rodrigo Miró, ¿no? Uno de los periodistas que más sabe lo que está pasando en la ciudad de Rosario.